tardes, aquí estamos una vez más en este instituto para compartir una conferencia que a priori pues se planteó como el sentido de la crisis, por qué suceden las crisis, y el título general que nosotros íbamos a poner en la conferencia es "Sin crisis no hay camino", entendiendo que las crisis tienen un sentido, no suceden en la vida porque sí. Sin embargo, cuando estudiamos la mitología griega, nos parece como muy interesante observar entre líneas cuando los griegos pues entienden el proceso de la vida con unos parámetros determinados, también en relación a unos dioses concretos. Pero claro, nosotros entendemos que la mitología son símbolos, son arquetipos, quiere decir que los dioses mantienen en sí mismos un significado, un valor, un símbolo que hay que saber desentrañar. Y vamos a explicar un poquito desde el punto de vista de la mitología griega el proceso, ¿no? El proceso parte, según ellos, de la oscuridad. Erebus es el dios de la oscuridad, y cuando el dios de la oscuridad, ¿verdad?, pues se alía con la diosa de la noche, Nike, en ese connubio amoroso, ¿verdad?, aparece un gran huevo. Es lo que ellos llaman el huevo cósmico. Y el huevo cósmico ya tiene en su interior un germen de vida. El huevo cósmico revienta, ¿verdad? Y en el momento en que el huevo cósmico revienta, ¿verdad?, aparece el día y aparece la vida. Esto es como un cuento, ¿no? Porque la mitología tiene, digamos, como una especie de lenguaje narrativo que hay que saber dilucidar, luego vamos a ver, ¿no? Pero el caso es que en la explosión de ese huevo cósmico aparece el día, aparece la vida y aparecen dos dioses fundamentales. Por un lado Gea, la tierra, y por otro lado Urano, que tiene que ver con el fuego primordial y el agua primordial. El término Urano, es un prefijo que significa fuego. Anas es un sufijo que significa agua. Urano significa la combinación adecuada entre el fuego y el agua. Por eso el nombre Ana, el nombre femenino Ana, significa el agua primordial y viene de la antigua Grecia, ¿no? Cuando realmente se funde la tierra Gea con el fuego primordial y el agua Anas, aparece el fermento de la vida. Ya el aire, que es el cuarto elemento, es el que liga y casa a los dos dioses, como para que se dé la vida. ¿Cómo aparece la vida? A través de los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Y los cuatro elementos, ¿verdad?, que es la ley del 4, que fija la vida. Nosotros somos una componente de 4 elementos. Esto que veis aquí son 4 elementos combinados, ¿no? Y aparece esta persona. Aquí hay una parte de agua, una parte de fuego, una parte de tierra y una parte de aire, ¿no? Bueno, como todo lo que se expresa en la vida está conformado por los 4 elementos. En la comunión sexual entre Gea y Urano, ¿verdad?, aparecen los titanes. Y los titanes, ¿verdad?, pues son seres fabulosos que aparecen del fermento de la tierra cuando el día es fértil y cuando realmente pues los seres humanos no están sometidos al dolor, a la penuria de la necesidad. Claro que interesante. O sea, cuando el ser humano no está sometido al dolor y a la penuria de la necesidad, aparece el titán. El titán es representativo, ¿verdad?, del poder. Un titán es un ser poderoso. Pero ¿qué sucede? Que Urano tiene miedo de que sus hijos, los titanes, lo suplanten en el Olimpo, en la montaña de los dioses. Tiene miedo. Y entonces coge a sus hijos, los titanes, ¿verdad?, y los secuestra en el Tártarus para que de ahí no puedan salir. El Tártarus es el infierno griego, ¿no? Como entre los hindúes el Avicii,
como entre los egipcios el Amenti, como, bueno, todas las culturas hablan del infierno. Para los griegos el Tártarus. Y en el Tártarus están secuestrados los titanes para que no puedan salir. Entonces resulta, ¿verdad?, que Gea, la madre, clama por sus hijos, ¿verdad?, porque no quiere, no acepta que sus hijos estén de alguna manera secuestrados en el Tártarus. Y en ese dolor de la tierra, en ese dolor de Gea, la tierra, ¿verdad?, es donde verdaderamente va a haber una eclosión, ¿verdad?, importante. Y en esa eclosión importante, uno de sus hijos, ¿verdad?, va a, gracias al dolor de la madre, va a poder salir del Tártarus, que es Cronos. Cronos, el dios Cronos, es Saturno, Cronos, Saturno, y es el regente del tiempo. Cronos, Saturno, es el agente del tiempo. Resulta que Cronos, ¿verdad?, se venga de su padre por haberlo secuestrado en el Tártarus, y en esta lucha entre Urano, el padre, y Cronos, el hijo, ¿verdad?, el hijo destruye al padre, pero el padre, antes de morir, ¿verdad?, con la guadaña que Cronos ciega la vida de Urano, antes de morir el padre profetiza una maldición. Todos los hijos que tengas, ¿verdad?, de los hijos que tengas, habrá uno que te suplantará como tú me has suplantado a mí, como tú me has destruido. Y antes de morir Urano por la guadaña, ya sabéis que la muerte es representada con una guadaña, ¿no?, que corta la vida, el cordón de la vida. Cronos tiene la guadaña, Saturno tiene la guadaña, y con la guadaña destruye a su padre Urano. Pero Cronos no dejará de por vida tener miedo a esta gran maldición. Entonces sucede que cuando Cronos se alía con la diosa Rea, la diosa de la fertilidad, la diosa Rea tiene muchísimos hijos, porque es la diosa de la fertilidad. Pero cuando aparece un hijo, ¿verdad?, Cronos secuestra al niño y lo mata para que así no pueda de alguna manera cumplirse la maldición. Sin embargo, la madre Rea, que ya está harta de perder sus hijos en manos de su esposo Cronos, resulta, ¿verdad?, que una vez que está encinta y pare a uno de sus hijos, en vez de darle la cuna, en poner en la cuna el niño recién nacido, pone una piedra caliente. Y llega Cronos, llega el padre, coge la piedra caliente, ¿verdad?, y la devora de nuevo, creyendo que está destruyendo a su hijo, pero no. Ese hijo será preservado. Y ese hijo será Zeus, preservado en la cuna. Su madre, Rea, se dedicará a que sea alimentado por la cabra amaltea, la leche de la cabra amaltea, que se dice que la leche de la cabra amaltea es la que favoreció todas las constelaciones del cielo, del universo. Y desde ahí, evidentemente, Zeus, posteriormente, será capaz de destruir la hegemonía de su padre, Cronos, ¿verdad?, vencer la lacra del tiempo, y cuando se vence la lacra del tiempo, Cronos, Zeus se hace inmortal. Por lo tanto, el padre de todos los dioses, que será el gran regente del Olimpo, Zeus, es el gran inmortal que ya no está sometido por la lacra del tiempo. Bueno, he explicado de una manera sincrética, de una manera rápida, el sentido de lo que representa este mito, estos mitos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Erebus, de la noche, hablamos de la oscuridad. Y cuando nosotros hablamos de la oscuridad, hay que entender algo fundamental. La oscuridad es el silencio, la oscuridad es la paz, la oscuridad es la tranquilidad.
En la oscuridad y en la noche se descansa. Y la oscuridad, en la paz, no hay vida. La vida cesa para que haya silencio y descanso. La vida parte de la oscuridad con un firme propósito, que todos volvamos a ese silencio, a esa paz, a esa neutralidad de Erebus. O sea, que Erebus, de donde partió la vida, podríamos decir que nos está esperando. Y nos está esperando para encontrar la totalidad en el silencio y en la paz interior. ¿Vamos bien? Mientras hay ruido, mientras la mente está atrapada en el ruido, en las ideas, en las condiciones, ¿verdad?, de la vida, nosotros, ¿verdad?, necesitamos vida, vida, vida. Y aparece un agente mitológico muy interesante, Eros, el agente de la vida, el que dispara la flecha para que nosotros nos encantemos con la vida. Yo no voy a contar ahora toda la mitología griega, ¿no? Pero sí, nosotros estamos encantados con la vida, con las sensaciones, a través de dos condiciones fundamentales. Una es la necesidad, y otra tiene que ver con la angustia que promueve la necesidad. ¿Todos conmigo? Quiere decir que si no hubiera necesidad, no habría vida. La vida está asentada en la necesidad y nosotros somos seres humanos que venimos con ese instinto para procurarnos vida a través de la necesidad. Por lo tanto, no encontramos la paz. Porque mientras hay necesidad, hay angustia y hay ansiedad, ¿sí? Mientras hay necesidad, hay angustia y hay ansiedad. No en vano los egipcios decían que la rueda de la vida es la rueda de la necesidad. Cesa la necesidad, ya no necesitamos vida. Eso decían los antiguos egipcios. Pero es que todo el mundo dice lo mismo. Porque los griegos, que bebieron de la fuente egipcia, dicen lo mismo. O sea, mientras nosotros estemos atrapados a la rueda de la necesidad, ¿cómo la llamaban los hindúes? Samsara, la rueda de la necesidad. Fijaros, los hindúes hablan lo mismo. Samsara, la rueda de la necesidad. Si nosotros estamos atrapados a la rueda de la necesidad, ¿verdad?, estamos siempre demandando, pidiendo, necesitando. Hay ansiedad, hay pasión. Y esa ansiedad y esa pasión, ¿verdad?, nos desajusta, nos desequilibra. ¿Podemos entender eso? ¿Todo el mundo conmigo? Sí. Perdón, Antonio, Claro. Explicar un poco más el concepto de necesidad, ¿desde qué punto de vista? El concepto de necesidad es un concepto general. ¿Por qué? Porque yo lo hablo de todos los puntos de vista. Incluso desde el punto de vista animal. Incluso de la necesidad de comer para poder subsistir. Porque si tú tienes necesidad de comer para poder subsistir, ya hay una cierta angustia. ¿Y esa angustia a dónde me lleva como animal? A buscar el alimento, a buscar el alimento, a buscar el alimento, ¿sí? ¿Cómo funciona la evolución? Evidentemente la evolución del ser humano funciona cuando los primeros factores de la necesidad ya no son tan primordiales. Comida, sexo, comida, sexo, comida, sexo. Esos son los dos factores del instinto animal de donde venimos, ¿sí? Claro, evidentemente la evolución del ser humano está en separarse de la animalidad, ¿no?, del animal. Cuanto más cerca del animal, comida, sexo, comida, sexo, comida, sexo. Pues estamos todavía con el instinto básico, ¿no? ¿Todo el mundo sí entendéis esto? Obviamente el proceso de la evolución, ¿verdad?, nos lleva a otro tipo de necesidades, ¿no? Ya la necesidad de la comida la tenemos cubierta, el frigorífico lleno, ahí está Mercadona, todo, a ver, ya no es tener que ir a cazar todos los días y a ver qué me encuentro por ahí. No, ya ese proceso, vamos a decir, instintivo y animal, ya lo tenemos más o menos superado, he dicho más o menos, ¿no? Porque ahora aparecen otro tipo de necesidades, otro tipo de proyecciones, a veces proyecciones todavía más ilusas, ¿no? Podemos convenir que el proceso de la evolución por donde estamos nos lleva a proyectarnos a veces necesidades ilusas. Por ejemplo, el tener más dinero para ser feliz, eso es iluso. ¿Eso es iluso?
Hay personas que piensan que porque tienes más dinero van a ser más felices. Eso es una ilusión. Yo traté a un multimillonario que venía multimillonario, tenía 4 coches de alta gama, tenía un yate, había dado la vuelta al mundo 50.000 millones de veces, y lo estaba atendiendo todas las semanas con una angustia vital tremenda, a punto de suicidarse. Y yo le dije, mira, ya cuando pasaba un año, yo le dije, mira, hasta que no vaya a Tarragona a abrazar a tu madre, esto me parece a mí que tenía el problema con las mujeres, ¿no? Venía de una carencia materna, ¿no? Entonces se estrellaba con la mujer, ¿no? ¿Qué sucede? Pues claro, si estamos en una necesidad emocional, en una necesidad de angustia vital, por mucho dinero que tú tengas, tú sigues viviendo tu campo emocional alterado y tú sigues viviendo tu mente alterada y tú sigues creando enfermedad. ¿Sí? Tú sigues creando enfermedad. Esta es la cuestión. Entonces, cuando yo hablo de la necesidad en todos los órdenes. Cuando cesa la necesidad, cuando no hay tanta proyección en la necesidad, digamos que los biorritmos internos del ser humano se sedan, se regulan, respiramos de otra manera, ¿sí? Porque la ansiedad nos lleva a respirar de forma pues tumultuosa. La ansiedad altera el sistema respiratorio y el sistema nervioso, ¿sí? Es obvio. Claro, si tú ya tienes tus necesidades cubiertas, tu sistema respiratorio y tu sistema nervioso, y luego por ende el sistema cardíaco, claro, los sistemas se van regulando y vamos sintiéndonos mucho más equilibrados y mucho más saludables. Pero si tu mente está proyectada en el don necesito, no tengo, me falta, carencia, don necesito, no tengo, me falta, carencia, pues estás ahí buscando la zanahoria encantada, ¿no? Aparece la zanahoria y tú detrás de la zanahoria. Bueno, zanahoria encantada, hay muchas zanahorias encantadas. Puede ser una mujer maravillosa si somos hombres, puede ser un hombre maravilloso si somos mujeres, puede ser el dinero, puede ser el coche último modelo, puede ser el trabajo super chuli, pues necesidades, porque como ya sabemos, estamos educados en una vida carente. Nos educan para la carencia, nos educan para depender. Sí, el sistema sociológico es un sistema basado en la dependencia física y emocional. Podéis no estar de acuerdo conmigo. Claro, hay una pregunta que yo me haría. ¿Podríamos organizar otro sistema educativo que no se basara en la carencia y en la necesidad? ¿Qué me respondéis? ¿Podría suceder? Yo creo que sí. Si desde pequeñitos nos enseñaran a no depender tanto emocionalmente o mentalmente de lo de afuera. ¿Y cómo se hace eso? Pues evidentemente atendiéndote a ti, el autoconocimiento, que es el tipo de psicología que aquí compartimos, ¿no? Autoconocimiento, psicología de la autorrealización. Tú eres el que tienes que investigarte, tú eres el que tienes que aprender, tú eres el que tienes que comprender. No hay nadie, no hay ningún mago que tenga la varita mágica que te da en la cocoreta, ¡cling! Ya eres consciente y ya no tienes necesidades. Se acabó la angustia, se acabó la ansiedad. Salud permanente. Qué curioso, sí. Pero en la ausencia de necesidad, de todas las necesidades, no se puede vivir, ¿no? Porque sería un limbo, ¿no? Al menos la necesidad de comer, la necesidad de afecto, la necesidad... Hablo de necesidades básicas, no necesidades económicas o inventadas, pero la necesidad depende de qué necesidades, son vitales, son positivas, te ayudan a... Bueno, yo no estoy hablando de que la necesidad no sea útil, la necesidad es útil. De hecho, todos necesitamos cosas. Comer, por ejemplo. Claro, la necesidad es útil. Lo que sucede es que estoy hablando del proyecto y la trayectoria del ser humano que lo puede llevar a la maestría y a la liberación de la realidad humana, que es distinto. A ver si entendéis el lenguaje. ¿Qué estoy hablando de la maestría? Pues bueno, tal vez estoy hablando de la maestría. Ya sabéis que hay seres que se alimentan con semillas.
Y hay seres que toman 3 semillas al día y con eso comen. Y existen, ¿eh? Pues yo he conocido a uno. Y existen. Tanto, claro, yo estoy hablando ya de seres, y evidentemente aquí en estas conferencias hablamos de la sexualidad con otros términos y de otra manera que ahora no voy a entrar en esa conferencia, ¿vale? O sea que eso de la sexualidad hay que verla y detenidamente y en sensibilidad y en desarrollo. Ahora no voy a entrar ahí. Pero bueno, lo cierto es que los griegos ya no hablaban de esto, ¿no? El proceso de vuelta a casa es el proceso de vuelta a la paz, al equilibrio y a la tranquilidad. Eso es lo que nos importa a nosotros. No ahora si comes esto, si comes lo otro, si no te... No, lo que nos importa a nosotros, desde el punto de vista de la salud, es comprender que cuanto menos necesito, más estable me siento. Ya está, nada más que eso. Porque tengo menos ansiedad y porque alimento menos angustia vital. Eso es fácil de entender. Por tanto, un proceso de reeducación. Es verdaderamente significativo, ¿verdad?, que los griegos no hablen de un huevo cósmico, como decía, ¿verdad?, que el huevo cósmico eclosiona y aparece el día. Y el huevo cósmico eclosiona, ¿verdad?, para que la tierra sea fértil. Y la tierra, Gea, nos da todos los frutos, todos los productos, todas las cuestiones de la vida útiles para que nosotros podamos vivir. Por tanto, la vida es útil en la medida en que se convierte en un gimnasio permanente de aprendizaje, de desarrollo y de cultivo. Claro, hay varios tipos de personas, o muchos tipos de personas, pero yo diría 2 clasificaciones. Unos que piensan que la vida solamente es para divertirse, para pasarlo bien, para disfrutar, que la vida son 2 días. ¿Y Santa Pascua? Pues muy bien, ese sería un tipo de personas. Pero es que hay otro tipo de personas que tienen inquietudes, que despiertan un anhelo de conocimiento, que quieren comprender qué hay más allá de la muerte, que cómo somos como seres humanos y cómo funciona nuestra realidad personal. O sea, hay otro tipo de conocimiento y hay otro tipo de anhelo. La vida nos brinda todo ese tipo de conocimiento, todo ese tipo de anhelo, para que nosotros podamos autorrealizarnos como individuos. Y uno de los aspectos fundamentales es aprender a casar los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Ya los egipcios nos hablaban de las pruebas de los 4 elementos, los griegos también nos hablan de las pruebas de los 4 elementos. Nosotros hablamos de las pruebas de los 4 elementos, como los antiguos aztecas hablaban de las pruebas de los 4 elementos. O sea, qué curioso que todo el mundo habla de las pruebas de los 4 elementos. Tierra tiene que ver con el chakra Muladhara en el periné, tiene que ver con el deseo y el apetito, la necesidad. El primer chakra no es el cable de tierra que nos lleva a la necesidad, tierra, a tomar tierra. Agua, el movimiento de las emociones. Las aguas son las emociones. Cuando las aguas están turbias, aquí, chakra suadhisthana, nuestras emociones están empañadas. ¿En qué? En angustia vital. Fuego, chakra manipura, aquí tiene que ver con el impulso, la pasión, la ansiedad. Cuanto más pasional eres, más fuego. Y el fuego se hace humoso, lleno de humo, es un fuego desbordado, ¿no? Se nos inyectan los ojos, con ese fuego desbordado aparece la rabia, el orgullo, la soberbia, el fuego de la escarlata O'Hara. ¿Me estáis entendiendo? Rabia, orgullo, amor propio, ira. Pero claro, el beneficio de este fuego es ayudarnos a encontrar la templanza, templado, temple, templo, tiempo. Porque hay una máxima muy interesante: aquel que encuentra la templanza en su corazón vence la rueda del tiempo. A ver, eso, qué raro, ¿no? Qué raro lo que acabo de decir. Aquel que encuentra la templanza en su eterno presente, en el aquí y en el ahora, ya no está en el mañana ni en el pasado, ya su mente está en el presente. Si estoy en este momento, estoy en este momento, disfruto del momento, vivo el momento.
Me instalo en el momento, respiro el momento. ¿Qué pasa? Que Cronos devora a sus hijos. Porque Cronos nos devora a todos nos está devorando el tiempo. Y el tiempo nos somete, el tiempo nos angustia. Porque somos animales que sabemos que algún día tenemos que morir. Eso nos angustia. Y nos pasamos la vida quitándole rédito a la muerte, a la decrepitud, a la vejez. ¿Sí? ¿O por qué nos pintamos los pelos cuando nos salen canas y no queremos que aparezcan las canas? ¿O por qué queremos ser siempre jóvenes, siempre más guapos? Siempre... Para restarle crédito al tiempo. Que la muerte, cuanto más lejos mejor. No queremos ni hablar de la muerte. Eso de la muerte... Vida, eros, pero muerte, la muerte cuanto más lejos mejor. Y la muerte está ahí. La muerte está ahí y nos vamos a morir dentro de poco. Un lapso, ya, muerte, se acabó este cuerpo. Esa es una realidad. Claro, aprender a bien morir es aprender a prescindir. O sea, que las personas que no aprenden a prescindir, cuando les llega la muerte, la viven muy mal. Porque no quieren morir. Se angustian, no se relajan, no sueltan. Evidentemente, como no hay conocimiento de lo que hay después de la muerte, más angustia todavía, ¿no? Si hay ignorancia, más angustia todavía. ¿Me estáis cogiendo? Lógicamente. Pero claro, evidentemente, gracias a nuestra madre Rea, la fertilidad, la preservadora de la vida, la madre natura. ¡Ay! ¡Qué linda fue Rea cuando le puso la piedra en la cuna a su esposo Cronos para preservar la vida del gran Zeus, para que el padre de todos los dioses, ¿verdad?, pudiera dominar y regir en el Olimpo y otorgarnos la inmortalidad. Porque cuando hablamos de Zeus hablamos del inmortal. El rayo de Zeus es el rayo del inmortal. ¿Qué nos propone Zeus? Aprender a vivir el eterno presente, que es el sentido de tu auténtica realidad, lo que es. El futuro no está, no es. El pasado ya se fue, no existe. ¿Dónde va? ¿Dónde va tu mente? ¿A una ilusión? Hay mucha gente que cuenta batallitas, que está más en el pasado que en el presente. Es más, cuanto la vida es más necesitada, cuanto hay más angustia, cuanto hay más necesidad, pues recurrimos más al pasado. Tiempos pasados parece ser que fueron mejores, ¿no? Y cuando no estamos contentos con lo que tenemos, siempre aspiramos y tenemos esa necesidad de ilusionarnos con un futuro, con una proyección, con un ideal, un futuro, una proyección, un ideal, un futuro, una proyección. O sea, nos salimos del presente fácilmente y eso evidentemente nos impide ser inmortales. Somos esencialmente seres inmortales, eso decían los griegos, eso decían los egipcios. Que esencialmente somos seres inmortales y lo que verdaderamente necesitamos para encontrar nuestra inmortalidad es liberarnos del bucle del tiempo, de Cronos. ¿Cómo sucede eso? Vamos a ver, ¿cómo sucede eso? Pues sucede, ¿verdad?, a través de dos cuestiones básicas que mueven la dualidad constante en nuestra mente. Conservar y destruir. Conservar y destruir. ¿Qué conserva mi mente? ¿De qué prescinde la mente? Esto es clave para mi salud. Yo diría que la mayor parte de nosotros no estamos educados para saber lo que es útil conservar y para saber qué es útil prescindir. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo o no? O sea que conservamos muchas cosas inútiles que no hacen daño, trampas psicológicas que no hacen daño,
apegos innecesarios que nos hacen daño, sensaciones de angustia, sensaciones de dolor, pensamientos negativos, y creamos hábitos que nos hacen daño y que no favorecen nuestra salud, ¿no? ¿Podemos entender eso? Y somos educados en enfermedad. O sea, que alimentamos la enfermedad. Tampoco aprendemos a prescindir de lo que ya no nos es útil, ¿no? No aprendemos. Todos sabemos que la rabia es malsana. Sin embargo, aparece cuando menos lo esperamos, ¿no? Todos sabemos que el orgullo y la soberbia son malsanos y sin embargo nos sale el orgullo y nos sale la soberbia, o los miedos, o los engaños, o los celos, o la pereza, o la gula, o la impulsividad. O sea, que hay muchas energías en nosotros que deberíamos de prescindir de ellas y aun sabiendo que son nocivas, no aprendemos a prescindir. Esta es la cuestión. Las mantenemos constantemente dentro de nosotros. Pero fijaros, dicen los hindúes algo que me parece interesante. A imagen del huevo cósmico que eclosionó y dio la vida, nosotros tenemos un huevo aquí. En el taller de medicina taoísta lo observamos, es lo que se llama el kanda, el huevo etérico que todos conservamos aquí. Y en el huevo etérico del kanda está contenida una energía sustancial. Los orientales lo llaman kundalini, Devi Kundalini. Los egipcios lo llamaban la serpiente Naem. O sea que todos tenemos aquí una energía sustancial. Claro, estoy hablando de energía. Eso con un bisturí no se raja y se ve el huevo. El huevo es etérico. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te trabajas en la vida, ¿verdad? Tú te trabajas tu pensamiento, tu sentimiento y tu forma de actuar en estos tres aspectos de la vida, ¿verdad? El huevo, ese huevo cósmico, ese huevo etérico que tenemos aquí, ¿verdad? También eclosiona. O sea que, igual que arriba, igual que sucedió arriba, ¿verdad? En el cosmos, en el universo, según nos cuentan los griegos, igual ha de suceder en nosotros. Y entonces, cuando el huevo eclosiona, esa serpiente de energía se eleva para que tú respires bien la vida. Estoy hablando de la energía, porque todo hablo de una serpiente, ellos lo representan como una serpiente. Vosotros habéis visto dos serpientes enroscadas, ¿verdad?, como símbolo de la farmacopea. ¿Por qué la farmacopea representa, ¿verdad?, a dos serpientes enroscadas? ¿Lo sabéis? Porque en la escuela de Esculapio, Esculapio era un médico griego, ¿no? Pues se vivía el sentido de la vara de Esculapio, la serpiente. Los hindúes lo llaman Ida y Pingala, dos serpientes que se han de enroscar en torno al canal central Sushumna para favorecer. ¿Por qué habéis visto muchas veces en la imaginería egipcia la cobra sagrada aquí en el chakra Ajna de los elegidos? ¿No? Lo habéis visto muchas veces. ¿Y sabéis lo que significa eso? Pues que ya han despertado a Naem en su mente el gran discernimiento. Y eso ya lo vivían los egipcios a través de los grandes rituales egipcios, ¿no? Obviamente, cuando la energía de la ansiedad y de la angustia deriva nuestro huevo, vamos a decirlo, deriva nuestro huevo a tomar tierra en el deseo y en la necesidad, el huevo no eclosiona, el huevo no puede eclosionar. Entonces, cuando no eclosiona el huevo, vamos a decirlo así,
Nosotros estamos atrapados en la dualidad y en la alternancia de lo que quiero, de lo que no quiero, de lo que necesito, de lo que no necesito, de lo que tengo, de lo que no tengo. Y eso crea constantes desajustes en mi campo vital y en mi campo anímico. ¿Vamos bien? ¿Todo el mundo conmigo? ¿Estáis de acuerdo con esto que es muy importante? ¿Para seguir? Es que esto es muy importante. Pues si estamos creando constantes desajustes en mi campo vital y en mi campo anímico, ¿verdad? A través de la angustia, a través de la necesidad, aparece un gran ajustador de la vida. ¿Y sabéis cómo se llama? Crisis. Por lo tanto, las crisis son los grandes ajustadores de la vida que se nos brindan precisamente para que tú aprendas a ajustar tu ansiedad y tu angustia en ese punto medio donde en la templanza y en la conciencia puedes aprender a respirar mejor la vida, a ti mismo y a los demás. La vida, a ti mismo y a los demás. Pero nosotros no estamos educados para respirar adecuadamente la vida, luchamos contra la vida, convertimos la vida en nuestra enemiga, braceamos contra la vida, demandamos constantemente a la vida que nos dé, que nos dé, que nos dé, que no tengo, dame, 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 qué injusta es la vida, qué injusta. Eso es inconsciencia. Cuando nuestra madre rea, la fertilidad nos lo da todo. Una de las cuestiones más elementales del camino es entender que lo tienes todo ya aquí y ahora. Solo tienes que caminar. Uno de los aspectos más elementales del camino, o sea, más elementales es entender que la vida te lo da todo. Qué fuerte lo que estoy diciendo. Todo, sí, te da un cuerpo maravilloso. Bueno, cuerpo este no, pero en fin, que te da un cuerpo maravilloso, te da posibilidades, te da inquietudes, favorece que pienses, que tengas un discernimiento, que tengas tal, te cultiva una familia, tal, que tengas un trabajo. La vida te lo da todo, todo. ¿Y tú qué quieres? ¿Dónde vas? ¿Qué aspiras? ¿Cómo mueves esa ansiedad? ¿Cómo no te instala en tu eterno presente, en la sensación de lo que tienes y en la abundancia que puede abrir tu corazón en todo momento? ¿Sí? Es verdaderamente interesante. Nosotros nos vamos a un bar y nos tomamos una cervecilla. Cuando tomamos 2 cervecillas, a lo mejor no hace falta 3, no lo sé, pero cuando nos tomamos 2 cervecillas o 3 cervecillas, ya aparece un puntillo. La vida me lo da todo. Ya parece un puntillo. La vida me lo da todo, estoy perfecto, lo tengo todo. Genial. O sea, fíjate, es cuestión de química, es alucinante. O sea, te tienen que poner unos electrodos químicos, que lo da el alcoholillo, ¿no? Te tienen que poner unos electrodos químicos para que tu mente de pronto alucine y tú despiertes esa gran sensación de abundancia en tu corazón, ¿no? Pero si no tienes ese puntillo, estás amargado, hecho polvo, y todo es pernicioso. Y está generando constantemente angustia y ansiedad. ¿Sí? ¿Qué cosa, no? Tiempo. Cuando tú estás en el puntillo, ya no hay tiempo. Porque estás en el puntillo, ¿no? Ya no hay tiempo. ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Dónde vas? ¿Por qué aparece el alcoholismo? Pues como una necesidad de sacudida profunda que busca el individuo, porque la angustia le puede tanto, la carencia le empuja tanto, que necesita el puntillo para poder más o menos sobrevivir. Vamos a decirlo así en general. Y claro, ya dependemos de la ortopedia alcohol. Pero bueno, podemos depender de la ortopedia sexo. Podemos depender de la ortopedia familia, podemos depender de la ortopedia, pues en mi casa, dinero, o sea, podemos depender de tantas ortopedias donde nos apoyamos para ¿qué? Pues para de alguna manera sentir una cierta sensación de poder, de que tengo, porque ¿sabes lo que pasa? Que solo al desnudo no soy nadie.
Yo me miro al espejo desnudo y, ¿sabéis? Me veo un pobre hombre, un diablo sentimental. No soy nadie, pobre de mí. No, me tengo que tapar, me tengo que cubrir, me tengo que disimular, tengo que usar un personaje para de alguna manera aparentar y que se sepa que yo puedo apoyarme aquí, ¿Dónde voy apoyándome para no sucumbir? ¿Sí? Sí, Antonio, es que tú cuando hablabas de broma sobre las 2 cervecitas, dices, necesitamos de ese punto de alcohol, yo no lo veo así, Antonio. Lo que sí veo es que la cosa en la que nos apoyamos, lo que tú dices... ¿Ortopedia? La ortopedia es que descubro sin ir yo a buscar nada, yo no voy a buscar nada. Descubro que cuando me tomo 2 copas de vino, esa ortopedia educacional que se me ha metido desde pequeñito a base de introyectos, tiene que ser bueno, callado, obediente, tiene que ser recto, tiene que mantener tipo. Esa ortopedia que se me ha educado es la que veo que con el punto del alcohol baja la tensión. Claro. Y no, yo no estoy hablando, o sea, a favor como del alcohol, pero sí digo, por experiencia, que cuando llevo 2 vinos, es verdad que me baja, soy más comprensible, más asertivo, todo me parece mejor, discrimino menos, comprendo más al otro, al diferente. Claro, pero mira, he puesto el ejemplo... Ya. Vale, pero mira, he puesto el ejemplo del alcohol, pero no vamos a hablar del alcohol, vamos a hablar de apoyos en sensaciones, vamos a hablar de la necesidad de sensaciones, sea el alcohol o otro tipo de sensaciones, estímulos. Somos seres estimulativos por excelencia, necesitamos estimularnos. Bien sea el alcohol, bien sea la caja tonta, bien sean las películas, bien sea... Vamos a ver, que el alcohol es un simple ejemplo. Estoy hablando de la necesidad de estímulos. Y tú lo estás diciendo muy bien. ¿Por qué yo tengo necesidad de estímulos? Porque empujan las creencias, que es lo que tú dices, creencias, y empujan las carencias. No lo decimos aquí constantemente en las conferencias, carencias, creencias, carencias, creencias, carencias. Y eso es lo que empuja. Todos nosotros estamos encorsetados en las creencias y en las carencias, ¿sí? Nos han educado en eso, carencias y creencias. Y nos tienen la mente, el coco, la emoción y la forma de conducirnos por la vida, nos la tienen alterada las creencias y las carencias. Por lo tanto, aun inconscientemente, buscamos estímulos como para salir del mecanismo. Salir del mecanismo que me reprime, que me comprime, que me hace sentirme mal conmigo mismo, enfermo, carente, necesitado, no soy, no puedo, no tengo, no soy, no puedo, no tengo, don yo no soy, don yo me siento excluido, don yo me siento solo y don yo no tengo recursos. ¿Qué pasa? Que a través de las inquietudes y a través de los estímulos, que por cierto, yo esto no lo estoy juzgando mal, ¿no? Es una inercia natural, ¿verdad? Inquietudes y estímulos, buscamos estimularnos con la vida, estimularnos con el mundo, pero dime cómo te estimulas y te diré el proceso de desarrollo que vives como individuo, ¿sí? Porque si tu estímulo es básico, comida y sexo, estás muy aquí, en el animal, ¿no? Muy cerquita del animal, comida, sexo, comida, sexo. Luego puedes tener otro tipo de estímulos, estímulos intelectuales, estímulos creativos, estímulos sensibles, estímulos de amistad, estímulos intelectuales, estímulos del arte, estímulos de otro tipo de estímulos. Entonces tú vas evolucionando según lo que te estimula, ¿sí? ¿Podemos entender eso? Esa es la evolución. La evolución es estimularte. Pero es que llega un momento, que ahí es donde voy, llega un momento que el gran estímulo es el silencio. ¡Ostras, Pedrín! Porque alguna persona esto no lo entiende, claro. Pero aquí tenemos una sala de meditación. Perdón. Aquí tenemos una sala de meditación. ¿Qué es meditar? ¿Qué significa meditar? La mayor parte de la gente se va a una sala de meditación y lo que está haciendo es intentar relajarse. Pero no meditar. Meditar es un estado interior que la mueve el silencio. Porque el silencio y la paz son consustanciales. Si tu mente es una olla de grillos, tú no estás en paz.